Viéndolo aquí al... Espérate, que estamos empezando la grabación. Bienvenidos a todos a la resolución de los últimos dos mini ensayos. Tenemos el mini ensayo 8 y 7, que son los de la Vane y el Gary respectivamente. Vamos a resolver los ejercicios más difíciles de cada uno. Y recuerden que si ustedes tienen dudas, pueden preguntarme a mí por Insta o a los demás ayudantes. También pueden preguntar en los grupos de WhatsApp. Se los vamos a responder cuando tengamos tiempo. ¿Ya? Entonces, para los que lo están viendo en YouTube. Ahora vamos a iniciar la clase. Así que Gary, danos. Vamos a partir pantalla. Voy al tiro, subiendo, estoy subiendo todo al GoodNotes. Le aprovecho de decir que se vayan metiendo en Discord. Vamos a hacer varias dinámicas ahí, se vienen cositas, clases, cosas muy interesantes, sobre todo para los que dan PDT. Así que denle nomás, se viene bien bueno lo del Discord, para que Se vayan a vienen meterse. cosas grandes. Se vienen cositas. Ya estoy casi, ya me falta Está un bueno ya, poco. pues. Sí, po, no puede ser posible esto. No. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo están los demás? ¿Están callados hoy? Nadie me ve. Qué triste. ¿Ya estoy listo? Ahí estoy compartiendo. Ya me dice. ¿Se ve? Sí. Frío y miedo. Clash Royale. Estamos todos en la misma. Estamos. Vale, mi gente. Vamos a partir Por, con por los modos blancos, Colasco. no modo oscuro. Ah, y oye, ¿Qué la cosa? cámara, Ah, el GoodNotes. la cámara quítala. Tienes que utilizarla para la derecha. Ya. No, la Oh, pinchaste. primera vez que Hola, ocupo hola esto aquí. Isi, ¿cómo estás? ¿Ya ahí estamos? Ahí estamos. Por lo Ya. blanco. Para No, dice, que me hagan YouTube. Ya. dice, una onda completa un ciclo y medio en 0,25 segundos que recorre un metro cada dos ciclos. Hay que calcular su frecuencia. Si recuerdan bien, la frecuencia se calcula con esta formulita, que la frecuencia es igual a, perdón, la rapidez dividida en lambda. Lambda se refería a la longitud. Nos están diciendo aquí que tenemos una onda que completa un ciclo y medio en 0,25 segundos. O sea que eh, vamos a hacer aquí una tablita como para facilitar más o menos cómo sería el peso de la onda. Dejaría que el ciclo y en tiempo. Se hace 1,5 en 0,25, hace 3 en 0,5 y así. 6 ciclos en un segundo. ¿Ok? Entonces vamos a calcular aquí la distancia partido en tiempo, que esto nos dejaría también aquí también para aprovechar que como recorre un metro cada dos ciclos, significa que cuando pasa un segundo, recorre 3 metros. ¿Ok? ¿Se entiende por qué? Voy a escuchar aquí, voy a leer el chat. ¿Se entiende por qué recorre 3 metros en el ciclo? Porque recorre un metro cada dos. Bueno, voy a seguir. Entonces tenemos aquí que podemos calcular la rapidez y la longitud. Vamos a calcular la rapidez, que es distancia partida en tiempo. La distancia en este caso, perdón, vamos a calcular primero la longitud. La longitud sería los 3 metros dividido en los 6 ciclos. Me daría un medio. Fue la revisión la segunda de YouTube, ¿no? Eso creo que lo debería responder el SEBA. Sí, vale. Sí, Tenemos que este es un medio. déjame Ah, no, no. interrumpirse. La ayudantía la vamos a subir a YouTube, no se preocupen. La vamos a subir junto con la anterior, que yo no he tenido tiempo en realidad de subirla, así que no se preocupen. Va a estar en mi canal de YouTube, que es seba punto studios. ¿Ya? Está en mis redes sociales y también en las del pedo, creo. Pero eso, para que lo vayan a ver. Vale. Seguimos aquí para sacar la rapidez, que sería 3 metros partido en un segundo. Que eso sería 3 metros por segundo. Y nada, aquí reemplazamos en la fórmula, reemplazamos 3
dividido en 1,5, que eso es igual a esto. Si recuerdan cómo eran las divisiones, era cruzado, por así decirlo, dejaría que esto es 6 hercios. Y la respuesta correcta sería la C, 6 hercios. ¿Se entendió? Anda un poquito más lento. Voy muy rápido. Yo creo que Por voy muy favor, rápido. dígame si voy muy rápido. Yo creo que voy muy motivado. Pucha, estoy haciendo lo valiente que puedo. Dale, no, sí, mira, tenemos tiempo. Tenemos hasta las 6:50 y son las 5:14, entonces. Ya, voy más lento. Voy más lento. Ya, la 5 dice, en una zona se han registrado sismos cuyas magnitudes M se encuentran entre 4 y 7 en la escala de Richter. Considerando que los ejes de los gráficos tienen una graduación lineal, ¿cuál de ellos representa mejor la energía liberada? E en la función de M. Creo que recuerdan bien cómo era el tema de los sismos. Los sismos era prácticamente una función exponencial, donde también se expresan logaritmos, y de hecho los logaritmos prácticamente como que van de la mano con los sismos. Se inventaron también como para solucionar ese tema de los sismos. Porque recuerden que va aumentando, como que se va multiplicando constantemente. Aquí vamos a ir descartando cuál no es y cuál es. Por ejemplo, una que no es, en este caso, sería la A, porque es decreciente. Si se fijan, toma una curva y te están diciendo aquí que tiene una graduación lineal. O sea que, y al ir también de ir de 4 a 7, debería ir creciendo. O sea, como con ese tipo de vector. También tenemos la B, que de hecho, esta es la respuesta correcta, y les voy a explicar por qué es la respuesta correcta. Si recuerdan bien, en matemáticas hay una función que se llama función cuadrática, que es una función exponencial en donde va aumentando constantemente en el eje, en los ejes X y Y, va aumentando constantemente como hacia arriba, va como tomando esta forma. Porque mientras más va creciendo, como que más aumenta en Y, o sea, más aumenta su magnitud. Podría ser la D, porque te están diciendo que no es una grabación lineal, pero los terremotos no se expresan de esta manera, sino que se expresan de una forma como lo estoy haciendo con la función, como con la función cuadrática. No es una función lineal del terremoto, es una función exponencial que va creciendo constantemente. Esta se va manteniendo, y en este caso los terremotos como aumentan constantemente, no puede ser, ya que el terremoto, mientras más magnitud aumenta, más se va multiplicando en sí mismo y más aumenta. Así que esta no es, esta tampoco. Y la E tampoco es porque si se fijan bien es como una función decreciente. Y los terremotos mientras más aumenta su magnitud, más va subiendo como en la escala Richter. Así que nos dejaría la B. ¿Se entendió? ¿Todo bien? Se ve un poco. Da un poquito más de tiempo para que responda. Estoy sentado bien, así que dale nomás. Todo bien ya. De lujo. Ok, seguimos con la siguiente. Dice, para un móvil que estuvo viajando por una carretera rectilínea durante 9 segundos, Rodrigo registró distintos valores de la velocidad. O sea, de velocidad. Estos datos son mostrados en el gráfico de la figura. De acuerdo al gráfico, podemos decir que el móvil, bueno, para calcular bien el desplazamiento, tienen que recordar que es distinto como la distancia, o sea, el desplazamiento como con, era la distancia, si no me equivoco. En este caso, para calcular el desplazamiento, vamos a calcular las áreas de los triángulos que tenemos en el gráfico. Si se fijan bien, aquí tenemos, voy a borrar esto para mostrarlo mejor, una altura de 4 y ancho de 5. La fórmula para calcular un triángulo era base por altura dividido en 2. Esto nos dejaría la base, que es de 5, por 4 dividido en 2. Simplificamos y nos dejaría en 10. O sea que esto de aquí es 10. Y el desplazamiento puede ser negativo. Recuerden eso. O sea que la persona puede como retroceder. Y esto sería de 2 de alto y 2 de ancho. O sea, simplificamos con el 2 porque estaba multiplicando. 4 dividido en 2 es 2. Nos dejaría 10 menos 2 es igual a
8. Ahí tenemos el desplazamiento total. Y vamos a ver aquí las opciones y nos dice que estuvo 4 veces en reposo, lo cual es falso. Estuvo aquí solamente una vez, así que está descartada. Nunca aceleró, aquí hubo una aceleración, aquí hubo otra aceleración, así que descartada. Recorrió 10 metros en 9 segundos. Y esto debería ser considerado, pero no recorrió 10 metros, recorrió más de 10 metros, pero el desplazamiento total fue distinto. O sea, aquí podemos ver que recorrió 4, aquí recorrió otros 4, o sea, van 8, aquí recorrió 2 y acá recorrió 2. O sea, nos dejaría en 8, si no me equivoco. 4, 4, sí. Y esto no recorrió 8. Y el desplazamiento total fue de 8, que fue lo que calculamos recién. Esa sí sería la opción correcta. No cambió el sentido de ese movimiento durante los 9 segundos y podemos ver aquí que iba cambiando constantemente las velocidades y todo, así que tampoco sería eso. ¿Cómo, cómo van? ¿Van, ¿Va claro la explicación? Todo bien. Clarito. Vale, muchas gracias, Cecilia. Seguimos con la 8. Dice, si un resorte se estira 10 centímetros cuando se cuelga de él un cuerpo de 500 gramos, el valor de su constante rigidez es... Y aquí quiero que recuerden la formulita que tenemos, la formulita maravillosa de la ley de Hooke, que es la fuerza de estiramiento es igual a la constante por la longitud. ¿Ok? Así que aquí vamos a pasar los datos a kilogramos y a metros, que sería 500 gramos y 10 centímetros. 500 gramos es igual a 0,5 kilogramos y 10 centímetros es igual a 0,1 metros. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Bueno, voy a seguir. Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, ahora seguimos y vamos a dejar aquí que la fuerza de estiramiento sería equivalente a 0,5 por, o sea, es igual a la constante por la longitud, 0,1. ¿Por qué sería 0,5? Esa es la gran incógnita, porque se referiría, si no me equivoco, se referiría a la fuerza de estiramiento, se referiría a a la masa por gramos, si no me equivoco. A ver si Nacho me puede corregir, que él se maneja mucho mejor en este tema. Sí, está correcto. Dale no. Sigue. Y nada, despejamos como si fuese una ecuación normal, lo pasamos a fracción para trabajar eh, mucho más fácil aquí. Eh, Nos dejaría por acá. Y esto sería Ari, la constante. Dime, eh, pasaste dividiendo el 0,1, pero cuando lo pasas a fracción te quedaría multiplicado por ¿verdad? 10. Por 10, ¿verdad? 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 Me dejaría que 5 es la constante. Y ahora, más que nada, si no me equivoco, tendríamos que, eh, Nacho, si podéis corregirme aquí, tendríamos que, ¿5 es la respuesta correcta o tendríamos que multiplicar y reemplazar aquí la constante? Dame un segundo. Dale. Está viéndolo bien, yo creo que está bien la constante. Por los cálculos. Sí, yo también pienso que también está, esa es la constante. ¿Alguna otra persona le dio otra respuesta, así como para que, por si acaso, se preguntó?
Dale nomás. ¿No? Ya. Ok, dice, Juan salió de su casa a las 13 horas y había una temperatura ambiente de 26 grados Celsius. Y cuando regresó a su casa a las 16 horas había una temperatura de 17 grados Celsius. Si cada 20 minutos la temperatura baja a 1 grado Celsius, ¿cuál es la diferencia de temperaturas entre las 17-20 horas y las 18-40 horas expresadas en grados Fahrenheit? Sabiendo que el grado Fahrenheit es igual a grados Celsius por 9 quintos más 32. Bueno, aquí yo creo que lo más sencillo que podríamos hacer es darnos cuenta de que como cada 20 minutos baja una temperatura específica, vamos a anotar 20 grados, o sea, 20 minutos es igual a 1 grado, 40 minutos es igual a 2 grados y 1 hora es igual a 3 grados. Vamos a dejarlo aquí, ya que nos dejan expresado acá en el enunciado. Entonces vamos a ver que a las 16 horas había un total de 17 grados Celsius y nos están preguntando por las 17:20 y las 18:40. O sea, desde las 16 horas hasta las 17:20 hay 1 hora de 20 de diferencia. O sea, que habría 17 menos 4, nos daría 13 grados. Y nos está preguntando la diferencia expresada en Fahrenheit. O sea, la temperatura que había en 17-20 horas y la temperatura que había en 18-40. Y vamos a sacar la temperatura que había en 18-40 horas, que sería 13 grados menos la diferencia de tiempo, que sería aquí 1 hora 20, y 1 hora 20 son 4 grados. Así que 4 grados. Nos dejaría aquí 9 grados. Y ahora restamos 13 grados menos 9 grados, nos daría 4 grados. Y ahora esto lo pasamos a la fórmula, que sería grados Fahrenheit es igual a los grados Celsius, o sea, 4 por 9 quintos más 32. Multiplicamos, nos daría 36 quintos más 32, que lo vamos a pasar a la decimal, y nos va a dejar que esto sería exactamente 7,2 más 32 igual a 39,2. Y esto sería los grados Fahrenheit. La respuesta correcta sería la B. ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? Pregunto. Por si no se Voy bien entiende. nomás. Dale nomás. Ya. Y esta ya sería la última pregunta que responderíamos del ensayo, que dice, ¿cuál de los siguientes enunciados son correctos? Uno, la resistividad es una constante. Esta sí es correcto. Si recuerdan bien, la resistencia sí es una constante. El voltaje es la resistencia dividida en la intensidad. Bueno, vamos a recordar aquí el clásico triangulito que siempre nos muestra. A ver, voy a hacerlo así. Que es voltaje, intensidad y resistencia. O sea que, por ejemplo, si queremos calcular el voltaje, sería intensidad por resistencia. Si queremos calcular la intensidad, sería voltaje dividido en la resistencia. Si queremos calcular la resistencia, sería voltaje dividido en la intensidad. En este caso nos dicen que la resistencia, o sea que el voltaje es la resistencia dividida en la intensidad. O sea que sería esto, y este caso sería erróneo, ya que el voltaje es la intensidad multiplicada por la resistencia. Así que estaría equivocada esta opción. Y el tercero, la intensidad depende del voltaje. La intensidad depende del voltaje. Y claramente la intensidad depende del voltaje, como también depende de la resistencia, y estos tres dependen de ellos, por así decirlo. Todos dependen de ellos para sacar el cálculo de la ley de Ohm. Así que este sí sería correcto. Lo cual nos daría la correcta, la B. Solo 1 y 2. ¿Hay alguna duda con respecto a los ejercicios mostrados? Está todo bien, parece. ¿Todo bien? Dicen que sí. Ya, perfecto. ¿Qué me- Voy a sacar el iPad
Y ahí estaría. Dale eso. Vale, ese sería el ensayo. Creo que ahora viene otra persona, ¿cierto, Seba? Sí, pues voy yo, No, pero ¿de quién es el ensayo? de la Vane. Ya, yo quiero aprovechar esta instancia porque hoy es un día muy especial. Está de cumpleaños el Nacho. Entonces, para que le digan feliz cumpleaños al Nacho, cumple los 18, el legal ahora. Así que eso, un muy feliz día para ti, Nacho, y que tenga un muy lindo día. Grande Para que le Nacho. digan feliz cumpleaños al Nacho. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Grande Agradezco. Nacho. Grande Nacho. Se me cayó el lápiz. Karma. Ahí. Feliz Corazón. cumpleaños. Muchas gracias a todos. De verdad. ¿Alguien quiere decir unas Grande palabras? Nachito. Y ahora seguimos con el ensayo de la Vane, pero no es tan importante como el cumple del Nacho. Mentira. Nada, ya, saliendo de la broma, ojalá Nacho que tenga un muy lindo día y poniendo más serio, vamos a seguir con el ensayo de la Vane. ¿Ya? Y el compañero empieza primero, así que dale nomás. A ver, déjame ver bien esto. Dice, la frecuencia natural de vibración de cierta copa de cristal es de 6.800 Hz. Considerando que la velocidad del sonido en el aire es a 340 metros por segundo, ¿cuál de las siguientes longitudes de onda puede tener un sonido en el aire para hacer resonar esta copa de cristal? Mm, dame un segundo, déjame analizarlo bien. Mm, cristal. Ya. Oh, perdón. Le pasó algo a mi PC. Ya, listo, ya. Así. Tenemos que la velocidad es igual a 340 metros por segundo y la frecuencia sería 6.800 Hz, ¿ok? Entonces, para sacar lo que mismo puso el Seba, para sacar de cuántas longitudes de onda debe tener un sonido en el aire para hacer resonar esta copa de cristal, nos daría 0,5 metros con respecto a los datos que nos han dado. Si ustedes se fijan en este enunciado, uno se puede asustar porque dice, oh, ¿cómo saco para hacer resonar la copa? Pero si te fijáis, te dan la frecuencia y te dan la velocidad, porque metros partidos segundos es la velocidad. Entonces, sí, oh, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Entonces, si te fijáis, te lo piden de a poquito. Te dicen, ya, esta es tu frecuencia, esta es tu velocidad, y te preguntan la longitud de onda. Entonces, si como probando, dices, mira, tengo la velocidad, tengo la frecuencia, vamos a reemplazar fórmula, 340 igual 6.800, lo multiplicáis por x, y de ahí te da aquí x es 0,05. Eso, súper fácil. Al final, lo difícil, lo que te puede asustar es como en el enunciado. Pero eso sería todo lo de la pregunta 2. ¿Alguien tiene alguna duda con ello? Está todo claro. Confírmeme ahí en el chat si está todo claro para seguir, porfa. Todo bien. Ya, perfecto. Entonces, seguimos. Esta la tenía hecha, disculpen. Ya. Primero hay que recordar que cuando tenemos un ángulo incidente, el ángulo reflectado va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir? Que si este es 50, el reflectado va a ser 50 igualmente. Y si ustedes se fijan, acá tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que me falta para complementar este? Simplemente 40 grados. Ahora, tenemos un triángulo acá. Tenemos 120 y tenemos 40. Por lo tanto, tenemos un total de 160 grados. ¿Cuánto me falta para tener 180? No sabemos. Entonces, ¿qué tendrás que hacer tú? A 180 le restas 160
y te da que es simplemente 20. ¿Ya? Pero acá tenemos otro ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo de acá, si se fijan, faltan 70 para hacer los 90 grados. Y como sabemos que según la ley, el ángulo de incidencia es igual al refractado, va a ser 70 grados. Alternativa A. ¿Hay alguna duda con este? ¿O está todo claro? Igual, el tema de ir calculando ángulos se lo pueden saltar entero, pero yo lo hice más que nada para que les quede más fácil la explicación. ¿Está todo claro? Confírmenme en el chat, por favor. Ya, buenísimo. Entonces le toca al compañero. Ya. Dice, con respecto a la fuerza de roce, es correcto afirmar que, ya, nosotros tenemos que tener aquí claro el concepto de fuerza de roce, que recordemos que la fuerza de roce es la que siempre se opone a los movimientos de la superficie de contacto. O sea que, si yo aplico una fuerza hacia la derecha, la fuerza de roce me va a devolver una fuerza contraria. Esa es la fuerza de roce. Entonces, dice, para un mismo cuerpo apoyado sobre una superficie rugosa, la fuerza de roce cinético siempre es mayor que la fuerza de roce estático. Ya, mira, aquí tenemos que saber sobre el roce cinético y el roce estático. El roce estático es un valor máximo. O sea, ¿a qué me refiero que sea un valor máximo? ¿Puedo dibujar acá, Seba? No, no podéis. Nada, sí podéis. Tenéis que dar las De opciones verdad. de vista. Bueno, si queréis te noto yo, pero por ahí está la opción de notar. No me acuerdo dónde. Me gustaría hacer un dibujito. ¿Te dibujo yo? ¿Qué quieres dibujar? Una caja, a una caja gigante. ¿Ya? Ya, eso mismo. Ya, imaginemos que ya el roce estático, imaginemos, como dije, que es un valor máximo, es la máxima cantidad de fuerza que el objeto me puede aguantar. Por ejemplo, si el objeto me aguanta 1000 newton, ¿ok? Ya le puse 40. Ya, aguanta 40 newton. Y yo le aplico una fuerza de 35 newton, ¿ok? Yo no voy a poder mover el objeto porque el objeto me aguanta una máxima cantidad de fuerza que son de 40 newton. Pero el objeto me va a estar devolviendo constantemente los 35 newton que yo le estoy aplicando al objeto. No me va a devolver más. O sería lo mismo si yo lo aplico con 20, el objeto me va a devolver 20. Pero no lo voy a poder mover ya que su roce estático es un valor máximo y la máxima cantidad de fuerza que aguanta el objeto no la puedo superar. Y con diferencia a un roce cinético, este es un valor único. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, ahora le aplico 50 newton al objeto y lo empujo y lo comienzo a mover, como ya superé la máxima cantidad de fuerza que el objeto me puede aguantar, lo voy a comenzar a mover. Entonces, como yo ya lo estoy moviendo, el objeto me va a estar devolviendo una fuerza de 40 newton, o sea, la máxima fuerza que el objeto aguanta. Me la va a estar devolviendo a mí, pero a mí no me va a pasar nada porque yo ya lo voy a estar moviendo. ¿Ok? ¿Quedó claro ese concepto? Y se puede relacionar con la ley de acción y reacción, que te devuelve la misma fuerza que tú empleas a un objeto inamovible. Exactamente. Y recuerden también que la diferencia entre roce cinético y estático es que el cinético es cuando el objeto se está moviendo y el estático en este caso es cuando está fijo. O sea, si yo quiero mover una piedra de 90.000 newton, se va a producir roce estático porque yo no, obviamente si yo aplico 50.000, la piedra me está aplicando 50.000 de vuelta, aunque ella pueda aplicar máximo 90.000. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Ya, entonces ahora que tenemos claros los dos conceptos, o sea, los tres conceptos técnicamente, podemos responder las preguntas. Dice, para un mismo cuerpo apoyado sobre una superficie rugosa, la fuerza de roce cinético siempre es mayor que la fuerza de roce estático. No, porque la fuerza de roce estático es un valor máximo, o sea que ese siempre tiene que ser mayor porque es la máxima cantidad de fuerza que el objeto me puede aguantar. Porque si el roce cinético fuera mayor, no se me ocurre un ejemplo, pero si fuera, técnicamente el estático es mayor, porque si yo supero la fuerza máxima que el objeto me aguanta, yo lo voy a poder mover.
pero si no lo supero, no se va a mover. Dice la segunda. El loce estático posee una magnitud variable, mientras que el loce cinético posee una magnitud constante. Ya, esto es verdadero. ¿Saben por qué? Porque cuando yo estoy moviendo el objeto, y por ejemplo, tal como aquí dibujó el Seba, el objeto me aguanta 40 newtons, pero yo le apliqué 50 newtons. Y el objeto me va a estar devolviendo 40 newtons todo el rato, mientras yo lo voy a estar empujando. Pero a mí no me va a afectar, porque yo ya lo estoy moviendo. Superé la máxima capacidad de fuerza que el objeto aguanta. La tercera dice, el roce estático posee un valor máximo. Ya, esto es correcto. De todas las veces que lo he repetido. Es correcto, porque es la máxima cantidad de fuerza que el objeto me puede aguantar. Así que sería la alternativa E. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda con este? ¿O está todo claro? Para seguir con el siguiente. Ya, buenísimo. Sigamos entonces. El cumpleañero está on Sí. fire, entonces le va a dar a la siguiente también. Dice, ya. Se hace deslizar un bloque de 3 kilogramos sobre una superficie horizontal, proporcionándole una velocidad inicial de magnitud 5 metros por segundo, debido al roce. El bloque se detiene después de recorrer 2 metros. ¿Cuál es la magnitud de trabajo que realizó la fuerza de roce durante el recorrido del bloque? Ya. Aquí nosotros tenemos que saber sobre el trabajo, la energía cinética y la energía potencial gravitatoria no, pero igual la quiero explicar. Ya. El trabajo, recordemos que es la fuerza multiplicada por el desplazamiento. ¿Ok? ¿Cómo? Entonces, voy a seguir definiendo el trabajo. Ah, ya. Si nosotros, por ejemplo, aplicamos un trabajo a favor a donde se está, por ejemplo, desplazando el objeto, el trabajo sería positivo. Si nosotros aplicamos un trabajo en contra a donde se está desplazando el objeto, sería negativo el trabajo. Pero si nosotros aplicamos un trabajo perpendicular a donde se encuentra el objeto, el trabajo sería nulo. Eso es la definición con respecto al trabajo. Ahora con respecto a la energía cinética es proporcional a la velocidad, o sea, directamente proporcional a la velocidad, ya que si aumenta la velocidad de un objeto, aumenta su energía cinética. ¿Ok? Y la energía potencial gravitatoria depende de la altura donde el objeto se encuentra, porque si, por ejemplo, yo tengo un objeto que se encuentra a una altura máxima, la energía potencial gravitatoria sería muy alta, ya que la energía potencial gravitatoria depende de la altura donde el objeto se encuentre. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, dijeron que sí. Ya. Y ahora también tenemos que recordar que el trabajo es también igual a la variación de energía cinética, al igual que la variación de energía potencial gravitatoria. Recuerden que se puede ¿Ok? pensar como el delta. El delta del El triángulo. delta, exactamente. Lo mismo que se ve en la fórmula del CTM, delta de temperatura, delta de energía, delta de velocidad, significa que es la final versus la inicial. Ya. Entonces, dice, se hace deslizar un bloque de 3 kilogramos sobre una superficie horizontal, proporcionándole una velocidad inicial de 5 metros por segundo, debido al roce. El bloque se detiene después de recorrer 2 metros. Ok. Tenemos que tener en claro que la velocidad final, como que ya luego se detiene, sería 0. Luego se va a detener, entonces la velocidad final sería 0. La velocidad inicial sería la que nos están dando, que sería 5 metros por segundo. Entonces, con la fórmula de la energía cinética, que es 1 medio multiplicado por la masa por la velocidad al cuadrado. Igual anotemos la de potencial gravitatoria, aprovechando. Y la fórmula de energía potencial gravitatoria sería la masa por la gravedad y por la altura. Ya. Ahora continuando al ejercicio. Reemplazamos los valores que nos están dando, 1 medio por la masa, que serían 3 kilos, multiplicado por 25. Recuerden que pasa a positivo, ya que está en negativo. Y está al cuadrado. Y ya, resolviendo toda esa ecuación, que nos daría 3 medios multiplicados por 25, nos daría que son 37,5 joules. Julio es para los españoles. ¿Entendió eso? Que recuerden que sería la energía cinética final menos la energía
cinética inicial. Ese es igual al trabajo. ¿Me estoy diciendo para que lo note? ¿O como tipo? Ah, no, para ver Ah, si... Claro. ¿Quedó claro? ¿Cuál sería, dicen? Por interno. La C. Ah, sí, se me olvidó decir cuál era. Perdón. Ya estoy dando el crédito a día, ¿no? Como es cumpleañero ahí, para interrumpir. Ya. ¿Está todo claro para seguir con la siguiente? Viste, next one. Next one. Qué crack. Viste, crack el cumpleañero. Me disculpo, igual al primer ejercicio como que me puse nervioso y me puse en blanco y empecé a hablar entero. Me disculpo por eso. Mañana el Nacho va a hacer un carrete en Lampa del cumple, así que están todos invitados. Ya, seguimos. Cumpleañero, dale. Ya dice. En la figura se representan dos cuerpos, P y R, del mismo material y de igual masa, que inicialmente estaban a diferente temperatura. Ya. Luego se pusieron en contacto térmico entre sí en un sistema aislado S. La temperatura inicial de P era 50. Ya no nos están dando la temperatura de R. Si ambos cuerpos alcanzaron el equilibrio térmico a 20 grados Celsius, es correcto afirmar que... Ya. Aquí nosotros tenemos que tener claro el concepto de equilibrio térmico, que también tiene fórmula, pero también las micros salen de la plaza. No, de hecho, aquí las micros son horribles. No Son cacho, horribles. no cacho, soy de Conce. Ya. Ya, aquí tenemos que tener claro el concepto de equilibrio térmico, que también tiene fórmula, que sería con respecto a la fórmula de CTM, que creo que sería calor cedido igual a menos calor absorbido. Dale, Cevita, anote. Exactamente, CTM. Y el equilibrio térmico sería calor cedido igual a menos calor absorbido, con respecto al equilibrio térmico. ¿Cómo se nota? Se me olvidó. Pone calor cedido igual a menos calor absorbido. Pone una A y ahí absorbido, exacto. Ojalá no esté mal lo que estoy diciendo. Ya. Ahora tenemos las fórmulas y tenemos que saber el concepto, que cuando yo busco cómo equilibrar la temperatura de ambos objetos, el que tiene mayor temperatura le va a ceder calor al cuerpo con menor temperatura para que sus temperaturas se lleguen a equilibrar. Y entonces el cuerpo con mayor temperatura, como le está cediendo calor al cuerpo con menor temperatura, el cuerpo que libera su calor para cedérselo al otro cuerpo, disminuye su temperatura. Y al otro cuerpo que está absorbiendo el calor, aumenta su temperatura hasta que los dos equilibren sus temperaturas. ¿Se entendió eso? Ya, perfecto. Y ahora vamos con las alternativas que nos dicen. R disminuyó su temperatura en 30 grados Celsius. Déjala como con una rayita. Déjame seguir viendo la otra. Y ya. R inicialmente tenía una temperatura de menos 10 grados Celsius. Ya. Ya, mira, esto nos puede servir. Reemplacemos. Porque sí, porque la temperatura inicial de R es de menos 10 grados Celsius y ambos equilibran su temperatura a 20 grados Celsius, el cuerpo con mayor temperatura le cede 30 grados Celsius al cuerpo R. Entonces este va a aumentar su temperatura hasta llegar a 20. Por lo tanto, la segunda es correcta. Exactamente. Pero como el cuerpo con mayor temperatura le cede calor al cuerpo con menor temperatura, y el mismo cuerpo con mayor temperatura le cedió 30 grados Celsius para que él también quede con 20 grados Celsius, y el otro cuerpo con menor temperatura, como aumentó su temperatura en 30 grados Celsius, queda en 20 grados Celsius. O sea que la temperatura de ambos queda totalmente equilibrada.
Entonces también la tercera sería correcta, ya que el cuerpo R aumentó su temperatura en 30 grados Celsius para que los dos queden en 20. Igual por eso les recomiendo, si una alternativa no la cachan bien, sigan a la otra porque así también pueden ir descartando. Sí, pues si se fijan, acá era 1, 2 y 3. Y teníamos que estas dos son verdaderas y obviamente se descarta esta porque no hay 1, 2 y 3. No, aparte el cuerpo R no puede disminuir su temperatura, ya que ese cuerpo se puede contar como el que tiene menor temperatura. Claro. Y eso, sigamos. Ya se lo voy a borrar. Ya, dice, si en un circuito compuesto por una fuente de voltaje variable y una resistencia variable, se duplica el voltaje de la fuente y se disminuye a mitad la resistencia. Entonces, la intensidad de corriente... Bueno, acá hay que recordar pura teoría. Primero hay que recordar que la intensidad es directamente proporcional. Directamente proporcional al voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Acá se nos dice que el voltaje se duplica y se disminuye a la mitad la resistencia. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Si el voltaje se duplica, la intensidad también, porque son directamente proporcionales. Entonces, hasta el momento tenemos 2 de intensidad. Y se nos dice que disminuye la mitad se disminuye a la mitad la resistencia. Hay que recordar que la resistencia es inversamente proporcional a la intensidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la resistencia se disminuye a la mitad, velocidad va a ser el doble. Ya que si una aumenta, la otra disminuye, si una se duplica, la otra se divide por 2. Entonces, si juntamos ambos datos que nos dan acá, podemos sacar que la intensidad se cuadriplicó. Ah, sí. Acá está, me equivoqué. Entonces la intensidad se cuadriplicó. Alternativa B. ¿Puedo contestar la duda, sea por vos? ¿Damos? Ya. Mira, Carolina, cuando puedes sacar el promedio de ambas, si ambos cuerpos tienen la misma masa y el mismo calor específico, si ambos cuerpos tienen la misma masa y mismo calor específico, puedo sacar un promedio entre sus temperaturas. O sea, sumo sus temperaturas y lo divido por 2. Solo cuando tienen la misma masa y mismo calor específico. Ahí se puede sacar un promedio. Hoja de tortita. ¿Quedó claro, Carolina? Ya, perfecto. Gracias a ti. Ya, y con esta hermosa torta que se la di con Nacho, sería el final de la revisión del ensayo. ¿Hay alguna duda que tengan antes de terminar ya? Sí, el Nacho cumplió 4 años, pero... Son cinco. No acuerdo. ¿Cuántas velas tengo acá? No. Ya, mira, no, el Nacho no cumplió 4 años, cumplió 3 por 6 años. Ahí está. Entonces tiene un total de 18, ahí para que practiquen los sistemas de ecuaciones. Era. Pero eso, ¿hay alguna duda antes de terminar con lo que vendría siendo la revisión del ensayo? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Un concepto que esté como por ahí debilitado? Nada. Ahí, antes de irnos. Todo clarito, Cecilia. Bueno, le aprovecho de recordar que suena al Discord de Program. Vamos a tener un montón de dinámicas por ahí. También el profe Robert se va a sacar unas cositas, así que para que me estén atentos al Insta del profe Robert igual, sobre todo si es la PDT. Y nada más, pues, suscríbanse a nuestro Instagram, @sebastudis, a Nachito Studi, la Marlene igual, ahí que está colada de matemáticas. Y el Studi Nonsense del Gary, ¿ya? Que espero que tengan un muy buen día, que lo hayan pasado súper. Sí, la clase va a quedar en YouTube,
Así que eso, esta clase va a quedar inmortalizada como el cumple del Nacho. La resolución del ensayo, no. O sea, podría subirla, pero por lo menos el mío. Yo también puedo hacer una resolución del mío. No sé qué les parece. Ahí sí es que tenemos tiempo, porque por lo menos nosotros estamos PDT, entonces estamos hasta el cuello. Sí. Ya, si yo por último, a mí me apuntan hartas dudas y trato de responder a lo medida del tiempo, pero estoy a morir. Ya. Pero eso, chicos, que tengan un muy lindo día, que les vaya súper, y recuerden que hoy día tienen clase de matemáticas. Hoy día juegan, ¿no? Sí. Hoy día tienen clase de matemáticas con la Marlene y el Seba. Aprovechamos de meterle publicidad. Eso. Y algo, con Bien Marlene, tempranito. publicítate la clase. Da, no, Marlene. No quiere, ya. No, ya hoy día va a hacer ejercicio en la Keita, así que tienen que ir. Ojo. Van a Pero ver a eso, la Keila en vivo. Haciendo ejercicios. chicos, que estén muy bien.